número 13. Amén. Amén. Yo pensé que estaba más adentro de las cosas. La parashá número 13, mi hermano, que se llama Shemot. Y conforme al audio que envía nuestro hermano Cristian, ¿qué significa Shemot? Nombres. Nombres. En este caso, mi hermano, los nombres de los que entraron a la tierra de Israel. Y mi hermano, quiero en esta parashá que nos pongamos en los zapatos, ¿cierto? Que entremos en el contexto de lo que estaba pasando. Y lo traté de separar y ordenar bien, mi hermano, y que entendamos el contexto de el pueblo de invitados de honor a esclavos. Con Joseph, mi hermano, en la posición de virrey o visir, ¿cierto?, del faraón, él había alcanzado una posición o un poder dentro del mismo Egipto. Y gracias a su intervención, Jacob y su familia descendieron, mi hermano, a Egipto durante la hambruna de los 7 años. ¿Dónde afectó, mi hermano, cierto, esas preguntas para nuestro Dios, como dice nuestro hermano Alejandro, ¿dónde afectó la hambruna? Dice que llegó hasta Canaán, pero la Biblia, cierto, es categórica de decir que la hambruna era en Egipto. Ahora, cuando decimos que en los tiempos después babilónico y Imperio Romano, dice que también hubo hambruna en el Imperio Romano. ¿Cuánto abarcaba el Imperio Romano? Casi todo el continente, ¿cierto? Entonces, cuando dicen que la hambruna fue en Egipto, era todo lo conquistado por Egipto. Por eso alcanzó la hambruna hasta donde estaba Jacob y su familia. Ellos no estaban en Egipto. Entonces, mi hermano Jacob y su familia son bien recibidos y se les otorga la región de Goshen, o Gosén, ¿cierto?, donde el pueblo es prosperado. Un nuevo faraón sube al poder y dice que no conoce a Joseph. Y siempre nuestro hermano Alejandro y todos nos habíamos hecho la pregunta, pero ¿cómo no va a conocer a Joseph, cierto? Ahí la palabra, mi hermano, dice de conocer es yadá. Y nos da a entender que no sabía, no se informó y no conocía, en este caso, a una persona. Aunque, cierto, siempre nos preguntamos, pero ¿cómo? Yo igual, mi hermano, hice mi tarea, como dice mi pastora. También me habían entrado esa duda porque no a todos nos vienen las mismas preguntas ni las mismas dudas. Amén. Y dije, ¿sabes qué, hermano? Alejandro tiene razón, voy a buscar a ver qué me dice y qué puedo encontrar. Y es interesante, mi hermano, porque después de haber salvado la tierra de Egipto, después, mi hermano, de haber salvado el hambre, de haber revelado, ¿cierto?, lo que venía después de 14 años, 7 años de prosperidad y 7 años, ¿cierto?, de hambruna en Egipto, ¿cómo no iban a conocer al virrey, ¿cierto?, de Egipto, al que hizo todo eso? Pero, mi hermano, y esto muchas veces la respuesta es cuando nosotros, usted, yo, por el poder de Dios, va y hace algo extraordinario por el Eterno. ¿De quién es el honor? Por ejemplo, ya que no nos pueden bajar, pero no estamos en vivo todavía, en este tema de Venezuela con Estados Unidos. ¿A quién se le atribuye la captura de Nicolás Maduro? Y en un momento estuvo ahí, ¿cierto?, vestido de soldado y no, igual en este gobierno, cuando algo pasa malo, ¿a quién se le atribuye? O la Soa Bachelet, ¿cierto?, cuando en su tiempo. El mismo, mi hermano, caso del templo, cuando es construido el templo. ¿Cómo se conoce? El templo de Salomón.
Salomón habrá puesto alguna piedra. Era el rey, pues mi hermano. Entonces cuando dice que no conoce a Joseph en sus escritos, ¿usted cree que Faraón debe haber dicho, ya pone ahí a Joseph? No, todo lo hice yo, si yo soy el Faraón. Entonces mi hermano, es posible que esa sea una de las causas que este nuevo Faraón no conociera a Joseph. O no lo reconociera. Ahí hay una causa que le vamos a decir a nuestro hermano Alejandro, ¿cierto? Que estuvimos viendo esta semana, pudiera, ¿cierto? En algún momento, no importa que sea atrasado, que podamos ver lo de los Ixos. ¿O no, hermano? A ver, vamos a dejar por ahí. En el caso de Joseph, mi hermano, no era diferente, ¿cierto? Por eso a lo mejor no conocía. Pero hay otra que es muy interesante, la de los Ixos. Lo dejo de tarea que busquen ahí, para que cuando mi hermano Alejandro lo pueda ver, ya vamos un poquito adelantado. Pero este faraón que sube, dice que tiene un miedo contra el pueblo. Y el miedo, mi hermano, de faraón en su contexto, es un miedo político. No es un miedo de cualquier miedo, es un miedo político. Porque su miedo sí era político, mi hermano. Ya que la misma escritura nos dice en su contexto que era un caso político. Sube un nuevo faraón. Y aquí le voy a pedir a mi hermana si me puede ayudar con la escritura, para que vamos, mi hermano, entrando en el contexto, para que nos pongamos qué estaba pasando. Versículo 7 del capítulo 1, mi hermano. Mi hermana, por favor. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecieron en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y el verso 8: entre tanto se levantó un nuevo rey que no conocía a Joseph y dijo a su pueblo. Ahí no, mi hermana. ¿Qué hace un rey o un presidente o cualquier líder cuando toma un poder? Hace, mi hermano, una auditoría, hace un balance, se informa de todo lo que está pasando el reino que está tomando. Sería lo más lógico, ¿cierto? Entonces, mi hermano, él se entera de todo esto que está pasando y también está pasando otra cosa, porque también hace auditoría y dice, bueno, tenemos todo el reino de Egipto y todos los pueblos que están a cargo mío, que fueron gobernados por Egipto. Y el tiempo, mi hermano, de más debilidad de un reino es cuando muere el antiguo rey y sube el nuevo rey. Porque a través de la historia se ha demostrado que cuando se hacía el cambio de rey, los pueblos vasallos se intentaban rebelar para poder salir de la mano opresora o la mano dominante de los que los tenían a cargo. Y no solamente pasó con Egipto, sino que también le pasó al rey David. Cuando mi hermano, el rey David, a sus alrededores murió el rey Saúl, se enteraron los pueblos filisteos que fueron dominados por Saúl y todos los pueblos alrededor. Y ellos que dijeron, mira, va David a tomar el poder, vamos, ataquémoslos antes y saquémoslos sus cadenas y sus ataduras que nos tienen. El Eterno obviamente no lo dejó y el rey David fue a la guerra con ellos antes que tomar el poder. Todo fue en camino, mis hermanos. Entonces el rey David escribe esto maravilloso, el Salmo número 2, si lo podemos ver, mi hermana, el Salmo número 2, y escribe esto que dice, y él pregunta, porque si estaba todo en las manos del Eterno, la historia cantamos, yo sé que Él vive, todo está dominado por el Eterno. Amén. Los tiempos, mi hermano, las ocasiones, todo. Amén. Y él dice, ¿por qué se amotinan la gente? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su ungido, hablando del mismo, diciendo, el tren de Madalena, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Está hablando en un contexto, mi hermano, político, diciendo,
ya saquémonos su gobierno de nosotros para que nosotros seamos de nuevo ese pueblo. Y eso es lo que toma el pueblo filisteo, mi hermano. Y dice que se levanta contra David y David los vence en una misma ocasión 2 veces. Solamente el contexto político, mi hermano. Entonces, mi hermano, viene este nuevo faraón y su deber como faraón, como cualquier líder, es proteger a su pueblo de un peligro a lo mejor político que se levante contra su gobierno. Y aquí, mi hermano, él nace el miedo contra Israel, de un pueblo que puede rebelarse y unirse contra sus enemigos. En el versículo 9, mi hermana, si podemos por ejemplo verlo, dice, y aquí él mismo dice, Faraón, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces, mi hermano, yo quiero preguntar, ¿realmente Israel eran más y más fuertes que Egipto? No era más fuerte, sino que tenían el más fuerte. Entendían al rey de reyes. Claro, claro. Pero visiblemente era mayor y más fuerte que ellos. No, mi hermano. Entonces, ¿por qué Faraón está diciendo esto? Realmente, mi hermano, Egipto era más numeroso y más fuerte de lo que era el pueblo de Israel. Dice Faraón, lo que dice Faraón es a nivel de riqueza y prosperidad. Porque esto también lo habían dicho anteriormente, pero de Isaac. Si mi hermana me puede ayudar, en Berechit, verso 26, o sea, el capítulo 26, verso 12. A Isaac también le dijeron esto. Le dijeron, cuando estaba junto, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año a 100 por 1, y le bendijo a Adonai. Hasta el 16, mi hermana, por favor. Y el varón, dice Isaac, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Vio que es en prosperidad y en riqueza. Entonces, cuando ve Faraón a este pueblo, se han hecho más fuertes y más poderosos. Lo está diciendo en prosperidad y en riquezas. El temor de Faraón era que Israel se aliara con uno de sus enemigos, porque a él, a ese faraón nuevo, no le debían ningún favor. Fue el faraón anterior que los dejó ahí prosperar. Entonces no tenían ninguna deuda con el nuevo faraón. Era lógico que él dijera, conmigo no tienen nada, entonces se puede aliar a cualquiera. Y esto, mi hermano, lo llevó, dice, a poner comisarios de tributo. Y esto, mi hermano, ratifica lo que venimos diciendo. Porque ¿para qué va a poner a alguien comisarios de tributo si no son ni ricos ni prósperos? Que no es por dinero. Entonces, mi hermano, lo que empezaría, mi hermano, poner como tributo, comisarios de tributo, algo normal, porque cualquiera que estuviera viviendo en un país que no es de ellos, tiene que pagar impuestos, tributos. Lo que comenzaría por algo normal, terminaría en una esclavitud completa, hasta llegar a la esclavitud. Pero esto solo hizo que Israel siguiera creciendo y siguiera prosperando. Es maravilloso, mi hermano. Y de manera gradual dice que cayeron en esclavitud. Una esclavitud dura, una esclavitud amarga de parte de los egipcios. Quiero medir el tiempo, mi hermano, porque quiero darme media hora nomás. Y ahora aquí, mi hermano, vino el control total sobre los hijos de Israel. No solamente de su tiempo, porque ya le pusieron esclavitud
trabajo forzado, estaban siendo dueños de su tiempo, sino que ya el control total de su vida en la natalidad de su pueblo. Ya es obtener un control total de una persona. Después de esto, mi hermano, sale el edicto de Faraón de matar a todo bebé varón. Este decreto, entre comillas, mi hermano, hay algunos historiadores que afirman que este decreto no fue únicamente por ese tiempo, sino que duró todo el tiempo que murió ese faraón. Ahí como dato, no lo afirmo ni lo desconfirmo, pero como dato algunos dicen que duró todo el tiempo y otros dicen que fue por única vez. Entonces, este decreto, mi hermano, fue la última gota para que el pueblo perdiera totalmente su libertad y pasar de huéspedes de honor a ser esclavos totales, mi hermano, de los egipcios. Y aquí yo tengo una pregunta. ¿Por qué el Eterno permitiría que el pueblo pasara por esto? Hay razones que algunos dan, por ejemplo. Yo anoté 4. Y en la quinta le voy a dar mi opinión. Uno, dicen que la esclavitud fue una prueba divina y diseñada para fortalecer la fe, la identidad y la unidad del pueblo. 2, otros dicen que es parte de un plan más amplio, que esto preparó al pueblo para recibir la Torá y el establecimiento de su misión hacia el mundo. 3, algunos enseñan que es parte del libre albedrío y que estas pruebas se ponen al pueblo para aprender a superarlas. Algunos cuadros nos dicen que no siempre vamos a entender el plan divino con nuestra mente limitada. Lo que sí nos dice la Escritura es que este sufrimiento de los hijos de Israel clamaron. Y yo me apego a lo que se viene enseñando en la Keilah, mi hermano. Que el Eterno permite el sufrimiento para que nosotros hagamos Teshuvah. Amén. Amén. Porque, y lo vamos a ver, mi hermano, porque en el capítulo 2, verso 23, mi hermana, por favor, ¿cuántos faraón pasaron en este tiempo? 2 faraones, mi hermano. Subió el primero, después de José, y dice que, y aconteció que después de muchos días, murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor y el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Imagínense, mi hermano, duró toda una generación de un faraón y recién los hijos de Israel clamaron. Harto tiempo, ¿cierto? Vuelve a subir, mi hermano, otro faraón, y ya han pasado 80 años, aunque es un número redondo porque la esclavitud de Israel, los historiadores dicen que duró 86 años. Y en eso concuerdan los sabios, los historiadores, que duró alrededor de 86 años. Desde la masacre de los bebés hasta la liberación, y hermanos, de Israel. Y ven que recién dice, que recién clama 86 años y no habían clamado. ¿Ustedes creen, mi hermano, que hubiesen llegado antes de que subiera el faraón o antes que empezaran a oprimirlo? Hubiese llegado, ya sabéis qué, otro, ya que Moisés todavía no nacía, anda a decirle al pueblo que vayan a retomar, vayan a buscar la tierra que yo les di. Hola, me mandó el Eterno, vengo a decirle que vamos a la tierra prometida. El Eterno ya se les tiene preparada la promesa que le dijo a Abraham, Isaac y a todos sus padres. ¿Qué hubiesen dicho ellos? Está por relleno aquí. Mira cómo lo esperado el Eterno.
Mira las riquezas que tenemos. ¿Cómo me voy a llevar para allá? Déjame aquí mejor. Entonces, ahí se puede entender por qué el Eterno permitió que el pueblo después quisiera salir de Egipto. El Eterno muchas veces tiene toda la intención de salvarnos y que hagamos Teshuvah. Ahora nosotros muchas veces no queremos hacer Teshuvah. Y el Eterno permite que sucedan algunas cosas para que nosotros podamos hacer Teshuvah. Pero en ellos había gemido, mi hermano, y clamor. Y aquí quiero yo, mi hermano, porque la palabra nos dice indirectamente ciertas cosas. El gemido y el clamor es lo final de una condición. ¿Por qué es provocado el gemido y el clamor? Una persona al estar en un estado de opresión. ¿Podemos decir espiritual? Sí, pero aquí es físico y literal. Muchos, como Moshe, nacieron siendo esclavos. Se dice que llevaban 86 años de esclavitud. Se me vino como algo que recordé, mi hermano. ¿Cierto? Pero, ay, pues lo voy a decir. Como un dato. Los que escucharon en la mañana, que ¿por qué la hija de Faraón recibió a Moshe, bebé, en sus brazos si era hebreo? Porque ella pensó que sus dioses se lo habían entregado. Porque ellos adoraban al Dios del río Nilo. Dijo, si sobrevivió en el río Nilo es porque mi Dios me lo mandó. Claro. Como dato, mi hermano, me acordé y dije yo, voy a traerlo. Para no quedarme con nada en el tintero, mi hermano. Muchos como Moshe nacieron, mi hermano, siendo esclavos. Llevaban 86 años de esclavitud. Pero para llegar a ese estado de gemir y clamar, en este caso por ayuda al Eterno, hay otros síntomas previos al gemir y al clamor. Para llegar a ese estado, por ejemplo, nosotros mismos, ¿cuánto hemos clamado o cuánto hemos gemido al Eterno por ayuda? Todo creyente ha clamado y ha gemido en algún momento esa dificultad, pero Amén. aquí, ¿cómo fue lo que sentía en su mente, en su corazón y en su cuerpo? En palabras de repente no se puede explicar. El estado emocional, mi hermano, del clamor y el gemir va a depender de la situación que la persona esté pasando. Por ejemplo, el rey David describe en los salmos que en ciertas circunstancias y problemas el gemir y el clamor tenían efectos de debilidad del cuerpo, otras de enfermedad, otras de falta de fuerza vital, en otras ocasiones de sequedad de huesos y en otras ocasiones de no poder conciliar el sueño. Eso es lo que nos dice la Escritura cuando una persona clama y gime y pasa un problema. ¿Cuánto hemos tenido esos síntomas? Hay veces que de repente no podemos ni dormir por los problemas. Si por favor puede repetir lo que dijo recién, por favor, cuando que hablamos y gemimos, ¿qué pasa? El rey David describe en los salmos ciertas condiciones cuando hay un gemir y un clamor, porque esa es la condición final. El rey David describe que tienen efectos corporales de debilidad de cuerpo, enfermedades, falta de fuerza vital, cuando decimos hoy no tengo fuerza para nada, sequedad de huesos. Y lo hablábamos con mi hija en la mañana cuando de repente decimos hoy he dormido tanto, pero se nota aquí abajo los ojos para adentro, y decimos sequedad de huesos, lo dice el rey David, e incluso no poder conciliar el sueño. Imagínense, mi hermano, cómo estaban ellos. Aunque, entre comillas, eso físico
es una representación de un estado espiritual. Porque primero, para que sea físico, tiene que haber pasado en el ámbito interno. Y lo que es interno, el cuerpo lo hace visible a través de enfermedades, falta de fuerza. Y muchas veces, hoy día que ya se comprueban las canas. Que antes decían, no me hagas enojar porque no me voy a sacar canas. No, es por preocupaciones, mi hermano, las canas. Y el Eterno dice que esos son síntomas buenos de alguien maduro. Hoy día lo entiendo porque ha pasado por varios problemas y se ha mantenido en pie, como decía nuestro hermano Alejandro, con Jacob. Entonces, mi hermano, imagínense cómo estaban ellos sufriendo una esclavitud y un grito, mi hermano, interior profundo por ayuda. Imagínense sentir que no tienen libertad, no tienen dignidad, están con angustia y con un vacío existencial, mi hermano, porque ya no tienen propósito, son esclavos. Un agotamiento físico y mental, una falta de felicidad, porque nadie va a ser feliz estando oprimido, mi hermano. Amén. Y para rematar, el dolor, mi hermano, de haber perdido a su hijo, a sus bebés. Imagínense sentirse que no tienen ayuda y que te quitaron tu bebé y tu libertad, en el caso de las madres, y como padres también sufrimos. Eso, mi hermano, causó una identidad distorsionada. Su mente estaba tan adaptada al sistema egipcio de esclavitud que incluso después de salir de Egipto, muchos querían volver y preferían la seguridad de la esclavitud, que eso significaba comida asegurada, a la incertidumbre de la libertad. Y eso hoy día tiene un síndrome que se llama síndrome de Estocolmo. El pueblo tenía síndrome de Estocolmo, que sentía afecto y cariño por su opresión. Mejor estábamos en Egipto porque allá teníamos comida. Imagínense querer estar en esclavitud porque tenían asegurada su comida, a ser libres y poder, ¿cierto? Ser libres. O sea, ¿qué más que eso, mi hermano? Sí, pero ser libre en ese sentido, perdón, el ser libre a ellos no los llevaba a algo seguro. Y ese era su problema, porque no sabían a qué iban. No sabían qué era lo que Dios les iba a dar en el otro tiempo, o sea, cuando fuera aquí. Una tierra que fluye leche y miel. Exactamente, pero eso ellos no lo entendí. Imagínense estar todavía, haber caído maná 40 años y todavía dudaban. Exacto, Carne, y yo me reía el año pasado con mi esposa porque de repente nosotros mismos decimos, cuando ellos querían carne, queremos carne. Y el Eterno muestra como su lado más paterno y que nosotros hemos dicho esa frase bien y dice, ¿ya quieren carne? Bueno, yo la leo siempre, van a tener carne, pero van a comer carne hasta que les salga por la nariz. Cuando nosotros decimos a nuestro hijo, dámosle y nosotros sabemos que como que se va a comer un poquitito y el otro lo va a dejar, ya, pero te lo vas a comer todo, y si no te lo comí, por la oreja te lo voy a meter. El Eterno igual lo mismo, porque el pueblo, mi hermano, necesitaba a reaprender, porque habían nacido en esclavitud. Y esa era la condición de un pueblo en Egipto, mi hermano. Y en ese contexto de esclavitud, de opresión, de cómo se sentía un pueblo acá, es llamado un varón, Moshe, acá, a este otro lado. Un varón de 80 años, que había pasado sus primeros 40 años en Egipto y 40 años pastoreando las ovejas, lejos del palacio, lejos de la política de Egipto, lejos del sufrimiento de sus hermanos. Un hombre de dos mundos, pero que no pertenecía a ninguno de los dos. Cuando el Eterno le habla a Moshe desde la zarza,
que es maravilloso porque también me entraba en duda leyendo y le dice, ¿quién le habla a mi hermano a Moshe desde la zarza? Dios. Y después cuando termina le dice, tu señal será esta, para los que leen bien y con tranquilidad, dice, tu señal será que volverás a este monte, lo normal diría, y me adorarás en este monte. Y le dice, y adorarás a Dios en este monte. Pero si era el Eterno que le estaba hablando. Ahí te tarea, ¿cierto? Para que vean quién es Yeshua, dice Pablo, las manifestaciones del Eterno en Yeshua no fueron solamente al final, fueron del principio. Amén. Entonces mi hermano, cuando el Eterno le habla a Moshe de la zarza, no le pide, ¿sabes qué bien? Anda a Egipto, da un discurso ante Faraón. Él le está pidiendo que cometa alta traición con la potencia, con el gobierno, ¿cómo le podemos decir? Con la potencia de gobierno de su generación. Que él cometa, es como que le dijeran a usted, vaya a Estados Unidos y dígale que liberen a Maduro. O que liberen a cualquier otro. Con suerte alcanzamos a llegar a la reja de la Casa Blanca. No, nadie. No. Una superpotencia tan grande, mi hermano, del mundo antiguo, y que vaya y le digan, anda y dile al faraón que libere a mi pueblo. Pero Moshe, mi hermano, no accede al tiro, sino que da 5 excusas. Pero no por falta de fe, quiero dejarlo eso claro, porque Moshe comprendía y había vivido en los dos mundos ya. 40 años aprendiendo y 40 años acá alejado, mi hermano. Yo creo que Moshe acá ya estaba ya en la playa. Él a lo mejor ya decía, con esto ya aquí mi vida terminó y viví bien los 40 años, tengo hijos, tengo esposa, estoy tranquilo. Pero sus hermanos estaban allí. Y quiero, mi hermano, antes de seguir, que veamos en el contexto histórico, social, político y cultural las 5 excusas de Moshe, mi hermano. Porque ya dijimos cómo estaba el pueblo acá. Ahora veamos cómo está Moshe acá. En Éxodo 3, verso 11, mi hermana, por favor. Él le dice primeramente, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moshe sabe que un pastor de ovejas de 80 años, un exiliado con sentencia de muerte pendiente en Egipto, ¿cómo puede un pastor presentarse delante de Faraón, que es considerado el Dios viviente de todos los dioses de Egipto? Entonces la excusa de Moshe es, ¿cómo yo, pastor, va a presentarse delante de la persona que es considerada el Dios viviente, representante de los dioses de Egipto? Entonces, mi hermano, la respuesta del Eterno le dice, ve, porque yo estaré contigo. Amén. La segunda, mi hermano, en el versículo 13, mi hermano, dice, ya. He aquí, es cierto, es traducido como mira, ¿cierto? O como, dice ya, he aquí, mire, Eterno, digo yo, llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntasen, ¿y cuál es el nombre? ¿Qué le responderé, Señor? Y aquí pasa algo, mi hermano, que es doloroso y algo real. Después de siglos como esclavos, ¿cierto? Habíamos dicho, 80 años, muchos habían olvidado quién era el Dios de sus padres. Y de repente pasa, antes de nosotros conocer cuántos de nuestros antepasados habrán adorado a nuestro Dios, y nosotros ni siquiera sabíamos que ellos sirvieron al rey. A lo mejor por alguno de ellos nosotros estamos aquí. Estaban tan rodeados, mi hermano, de ídolos, que Moshe temía llegar como si nada, así,
y decirle, hola, Dios me envió. ¿Qué le iba a decirle a ellos? ¿Cuál Dios? ¿Cuál de todos? A un pueblo que solamente, mi hermano, entendía el látigo y el ladrillo. Él necesitaba un nombre concreto, una autoridad. Imagínense, no me voy a ver más adelante mejor. Entonces el Eterno le dice, seré el que seré, yo Jehová te envié. Seré el que seré. A lo mejor, puede ser la mejor traducción, hermanos, ¿o no? Seré el que seré. Seré el que seré, o estaré. Y el Eterno así fue. Fue el que él quiso ser, dependiendo de la necesidad de Israel, él era. Necesitaban alguien que nos salara, Adonai Shalom. Alguien que fuera adelante, Adonai Nisi. Él es nuestro estandarte. Alguien que peleara, Adonai de los ejércitos. Alguien que provea, Adonai Iré. ¿Quién ha sido el Eterno para nosotros? Todo eso. Y vaya. ¿Necesitaba el pueblo salvación? Él el Salvador. Entonces, mi hermano, él les dice en el capítulo 4, verso 1, la tercera objeción. Le dice, pero he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, a ti no te apareció. Moisés sabía que el esclavo, mi hermano, por naturaleza es desconfiado. ¿Por qué le creerían a un hombre que vivió como príncipe y luego huyó dejándolo sufrir en esclavitud? Para ellos, mi hermano, Moisés era un extraño, o peor, un traidor. Un traidor que regresaba y más encima venía como a engañarnos. Moisés también entendía que el pueblo estaba aplastado, que habían perdido la capacidad incluso de tener esperanza. Imagínense, ahí usted está ahí y viene la persona, mi hermano, que huyó, que ni siquiera era de aquí, y llega y diga, hola, el Eterno me envió. Ya, era todo. Era de los que vivía con los que nos aprisionaron. ¿Usted le creería fácilmente? Imagínense, yo la otra vez meditaba con mi esposa y con mi hija sobre Ezequiel. Ezequiel era una persona que para nosotros hoy día viéramos, era una persona, diríamos una persona que media loquita. Imagínense que el Eterno le dijera, Ezequiel, prepárate un potaje en una olla y caliéntalo, y cuando pasen los ancianos de Israel, dalo vuelta. Y cuando ya te preguntan, dile, es que el Señor así ha dicho, así te va a parar mi ira. Ezequiel ahí sentado cocinando y de repente va pasando, ¡ah! Oye, pero ¿qué te pasa? Así dice el Señor. Hoy día lo tomáramos por alguien. Porque para tener, mi hermano, mire, para tener las visiones que tuvo Ezequiel, de repente decimos, no, es que la persona más cuerda es la que. De repente no tenemos que ser tan, ¿cómo puedo decir la palabra? Analizarlo todo, así como que todo tenga una justificación. Ezequiel vio querubines con muchos ojos, muchas alas. Imagínense, si hoy día tuviera usted ese sueño, ¿qué significará ese sueño? No debe ser de Dios, porque los querubines no son así. El Señor llama a gente que tiene la capacidad de no juzgar al Eterno por nada. Y este es un Moisés, pero Moisés le está poniendo 5 excusas. La cuarta, mi hermano, en el versículo 4:10, y le dice, después de todas esas cosas, Señor, pero nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. No voy a entrar si era tartamudo o no soy de esa línea ya. Creo que le costaba expresarse solamente. En la antigüedad, mi hermano, como hoy, la retórica es importante.
Los líderes convencen a través de sus palabras. Y Moshe dice, no tengo la herramienta básica de alguien para enfrentarse, mi hermano. Ni siquiera era como andan de Faraón, anda a la corte de Faraón. Ante todos, digamos hoy día, los políticos. Además que él los conocía como eran ellos. Él conocía todo eso. Pero Dios, mi hermano, elige a Moshe para que nadie diga, fue porque Moshe era elocuente. O no, es que la astucia de Moshe hizo que el faraón se diera. Eligió a Moshe para que nadie dijera que la elocuencia y la astucia de un hombre fue la que liberó a Israel, sino que fue el Dios de lo imposible. Amén. Y las 5, mi hermano, ya el rechazo ya final de Moshe. En el 4:13 y le dice, ¿sabe qué, Señor? Envía, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras le dice, Señor, te ruego que por medio del que debes enviar, envía, no envíes a mí, envía a otro. Y ahí, mi hermano, el Eterno se enoja. Moshe no quería el trabajo. Ya él sabía, mi hermano, que el liderazgo de partida es sufrimiento. Entendía que el pueblo sería terco. Él prefería que su hermano, incluso Aarón, o cualquier otro, cargara ese peso. Y aquí viene el enojo de Dios. Le dice, pero aún así, el Eterno le concede que vaya con su hermano Aarón. Y Aarón será su boca. Y esta paracha, mi hermano, nos deja claro que el único líder digno de cualquier es alguien que no quiere el liderazgo, que no quiere el poder, sino que quiere el bien de los demás. Pero la Torá, mi hermano, no solo utiliza esta imagen porque Moshe era pastor, la imagen del pastor para los grandes líderes, sino que también ordena que cada persona debe ser un pastor y debe cuidar y ayudar a su hermano, es decir, a sus semejantes. Y esta obligación, mi hermano, la vemos en la Torá y en los mandamientos. Y le voy a pedir a mi hermana que si pueda poner Devarim 22, los 3 versículos. Deuteronomio capítulo 22, del verso 1 al 3, viene este mandamiento que se conoce como Achabat Abeidá, ¿cierto? Ayudar a tu hermano, ¿cierto? Dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieras, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. Mire, no podrás negarle tu ayuda. Tu ayuda. Aquí vemos, mi hermano, la obligación, no solo de devolver cosas materiales perdidas, sino todo lo de tu hermano y lo de tu prójimo. Si tu hermano, mi hermano, perdió su camino, si tu hermano perdió su libertad, si tu hermano perdió el shalom, ¿lo ayudarías a recobrarlo? Levítico 19, mi hermana 17, 19, 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano
en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. No razonarás con tu hermano. Si tú ves a tu hermano que está en una condición que no es buena, tienes la obligación de decirle, hermano, por ese camino donde tú vas, no es bueno. Ese lugar donde tú estás frecuentando no te conviene. Lo que estás haciendo no es para ti. Razonarás con él para que tú, que te diste cuenta de lo que tu hermano estaba haciendo, no caiga también en tu vida. No participes del pecado de su hermano. Entonces, cuando alguien venga donde ti y te diga, hermano, ¿sabes que yo vi esto en ti? No te sientas mal. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el contexto de esa frase tan bonita que Yeshua después la conocimos nosotros con Yeshua. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Razonarás con tu hermano para que él no se pierda. Todos somos responsables de buscar y ayudar a nuestras ovejas perdidas. No solo en lo espiritual, sino también en lo emocional y material. Cada persona puede ser para su hermano o su hermana un pastor. Y puede ser un pastor enviado por el Eterno mismo a sacar y libertar a sus hermanos que están esclavizados. No por Faraón, que era visto como un dios por Egipto, sino por aquel que se hace pasar por Dios en este mundo, que es aquel que se viste como ángel de luz. Y él tiene a muchos de nuestros hermanos esclavizados. ¿Cuál es nuestra excusa, mi hermano, como Moshe, para no ir en ayuda de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces para nosotros mismos ha enviado el Eterno esa ayuda, ese hermano, esa palabra que nos llega cuando nosotros la necesitamos? Siempre, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos a un hermano, ¿usted cree que él no necesita esa palabra? O solamente decirle, hermano, no importa lo que hayas cometido. Porque de repente para nosotros ponemos por niveles los pecados. Pero el Eterno, el amor del Eterno, que va mucho más allá, mi hermano. Imagínense que dice la palabra que el Eterno nos sana, por sus llagas fuimos sanados. Imagínense que el amor del Eterno no cabe en nuestra mente, porque ¿quién hizo esa llaga? Y por la llaga que nosotros mismos hicimos, Él nos sana. El amor de Dios, mi hermano, es fuera de nuestra comprensión. Es hora, mi hermano, de ayudar a los que están oprimidos. Llámese pecado cual sea, llámese dolor, llámese escasez, llámese depresión, llámese angustia, llámese lo que sea. Tengo dos preguntas, mi hermano, para terminar. Y póngase de pie, mi hermano, para que terminemos con estas dos preguntas. Y quiero, ¿cierto?, que usted mismo se las responda, como dice nuestro hermano, en retórica. ¿Sabes cómo está el hermano que nos vemos aquí hoy? ¿Sabes cómo está tu hermano? No miremos tan lejos, miremos nuestro hogar. ¿Sabes cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu primo? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? Y después extiéndete para afuera. ¿Necesitará ayuda?
¿O pondremos la excusa? Señor, envía oro. ¿Quién es el que le dio la boca al mudo? ¿No cantábamos, mi hermano? ¿Acaso no ves? Yo sé que Él vive en mi hermano. Amén. Y esto, primero es para mí. Y decía, Señor, dame fuerza para poder darla a mis hermanos. Porque, ¿cuántos quieren ver esto aquí lleno, desbordándose de gente? Amén. Pero tenemos que hacerlo. Porque el Eterno nos escogió a nosotros. El Eterno escogió a Israel para que fuera, primeramente, la luz de las naciones. ¿Y sabe qué hizo Israel? Se resguardaron entre ellos. Vino Yeshua y dijo, vosotros ahora sois la luz del mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a alumbrar aquí a nosotros nomás? ¿O hay que alumbrar en la oscuridad? Hay que ayudar a nuestros hermanos que están en opresión. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, tú eres digno de ser engrandecido. Tú eres digno de ser exaltado. Tu amor, Señor mío, que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor, no podemos, Señor mío, imaginarlo, ni siquiera, Señor mío, discernirlo con